Hola, ¿qué tal? Les damos la bienvenida. Estamos en Pasos Perdidos aquí en Diputados Televisión en un día muy particular, un día de luto, un día de tristeza en la Argentina y también en el mundo entero, porque se conoció obviamente la información que ustedes ya tienen, el fallecimiento del Papa Francisco. Así que también el Congreso de la Nación, como parte de las instituciones de esta democracia, se suma a los actos del Gobierno Nacional, a los días de duelo y también, sin duda, a los mensajes de todos los bloques respecto a esta pérdida tan significativa para todo el mundo, principalmente para la Argentina y para quienes profesan la fe católica. Fernando Fraquelli, bienvenido, buenas tardes. Hola, Aman, buenas tardes. Impresionante la cantidad de posteos de los legisladores nacionales de todos los bloques políticos dando su opinión respecto a la figura de Francisco, al legado de Francisco, a los mensajes que durante el papado Jorge Bergoglio ha ido dando en los diferentes eventos, en diferentes reuniones particulares con los distintos diputados nacionales, y algo que empieza a circular a partir de lo que ha solicitado un diputado acompañado por otros. Es el diputado Eduardo Valdés, que lo escuchábamos hace un ratito en vivo por aquí, por Diputados Televisión, solicitando una sesión especial en homenaje a el Santo Padre, en homenaje a su amigo, porque se hicieron mucho más amigos cuando Eduardo Valdés fue embajador en el Vaticano, y en homenaje a él está pidiendo una sesión especial para posiblemente la jornada de mañana. Veremos a ver qué es lo que pasa. Recordamos este adiós al Papa Francisco, que comenzó desde hoy muy temprano en la mañana y que va a continuar por los próximos días para, bueno, homenajear y también para recordar todo, como bien decía, su legado, su palabra, su obra, aquí desde la Argentina, con muchos fieles que también van dejando sus mensajes. Los programas de televisión sin duda son un lugar, y las redes sociales, donde la ciudadanía toda se expresa. Vamos a los títulos, comenzamos con este programa entonces, que va a estar sin duda atravesado por esta noticia, la más importante de la jornada. Falleció el Papa Francisco, el mundo entero despide al líder espiritual. El presidente Milei viajará a Roma. Caso Libra, fue oficializada la sesión en diputados para interpelar a los funcionarios. Comisión de Legislación del Trabajo, se suspendió la reunión para tratar la reforma sindical. Algunos de los efectos que se dan a partir también de toda esta nueva agenda que se genera a partir de la noticia del fallecimiento del Papa Francisco. Le damos la bienvenida a nuestra compañera y colega también, Melissa Jofre. ¿Cómo estás? Bienvenida, buenas tardes. Hola, Amanda y Fernando. Bueno, sí, en una tarde especial, ¿no? Particularmente para todos los argentinos, para el mundo entero, pero en Argentina en particular, donde, bueno, se están llenando aquellos lugares por donde Jorge Bergoglio comenzó su camino. Se están llenando de fieles, de creyentes católicos que de alguna manera están rindiendo homenaje en este día, donde también va a haber una misa en la Basílica de San José de Flores. Bueno, obviamente con el recuerdo de todos los creyentes y también de, como decían, de muchos dirigentes y legisladores nacionales, que veremos cómo repercute en estas próximas horas lo que tiene que ver con el duelo decretado por el Gobierno Nacional de 7 días y la agenda que tenemos aquí en el Congreso, que tiene numerosas reuniones programadas. Pero bueno, en este contexto muy particular, algunas conversaciones ya se han activado entre los diputados para ver cómo seguir con todo lo que estaba programado. Lo importante, lo urgente, digamos, que tiene que definir el Congreso de la Nación. Hay, como decíamos, una interpelación a funcionarios aprobada y emplazada por el recinto hace 2 semanas atrás para concretarse en la jornada del día de mañana a las 2 de la tarde. También están hablando al respecto si es el momento y la oportunidad mañana, cumpliendo con lo que dice el propio reglamento de la Cámara, pero ante un hecho extraordinario y novedoso, que es el fallecimiento
de Jorge Bergoglio. Y por otro lado también, bueno, varias reuniones importantes con dictamen que vienen siendo suspendidas, como es el plenario de legislación penal, infancias, Así para es. tratar el régimen penal juvenil, de lo que vamos a hablar ahora en un rato. Bueno, enseguida vamos a estar desarrollando. Es un tema que se está conversando por estas horas respecto a cuál va a ser la agenda que va a tener la Cámara de Diputados a lo largo de la semana de hoy. Pero nos vamos a la provincia de Chubut. Les saludamos al diputado José Glinsky, le damos la bienvenida. Él es representante de Unión por la Patria en la provincia justamente de Chubut. ¿Cómo está, diputado? Amanda Alma, Fernando Fraquelli, Melissa Jofré, los saludamos desde el estudio. Buenas tardes, ¿cómo les va? Bueno, aquí muy bien. Obviamente primero una reflexión sobre el Papa Francisco, su fallecimiento, su impacto también en la comunidad, principalmente en la Argentina, en su entorno también, en particular en la provincia. ¿Alguna reflexión, por favor? Bueno, yo creo que todavía estamos emocionados, impactados, no tanto sorprendidos porque la salud del Papa Francisco venía siendo muy frágil ya de hace mucho tiempo. Yo creo que en el transcurso del día lo que más hice fue mirar documentos y videos de él y me fui sorprendiendo porque es tan enorme, ¿no?, la obra del Papa Francisco y cómo uno puede ver el poder de la palabra, de poder decir en lugares de muchísima relevancia y de poder. Probablemente es el argentino más importante de nuestra historia, ¿no? Yo soy de religión judía y siempre hemos sentido en el Papa Francisco la posibilidad de contar con un hermano. Muchísimos rabinos y líderes de otras religiones han podido acercarse a él y él ha liderado sin lugar a dudas un movimiento que a quienes nos sentimos humanistas o progresistas nos conforma y mucho. Así que nada, sigo consternado, pero al mismo tiempo nada, mirando todo lo que ocurre en las redes y emocionándome, como casi todos. José, ¿cómo le va? Fernando Fraquelli saluda. El Papa Francisco en parte quiso tratar de unir a todas las religiones, desde los católicos, los judíos, los protestantes, los islámicos, a todos estar tratando de unirlos y poner la paz, la humanidad por sobre todas las cosas. Sin lugar a dudas, ha logrado quizás lo que no había logrado ningún líder mundial en muchísimo tiempo, en contextos muy complejos, en un mundo que venía perdiendo valores universales, valores humanistas. Él ha ido contracorriente y ha construido siempre desde los márgenes, ¿no? Siempre ha ido a ver a los que más lo necesitan, ha tenido gestos de una humildad que, bueno, no debería servirnos a todos nosotros para estar siempre del lado de los pobres, de los marginados. Y es, sin lugar a dudas, un ejemplo también para los que hacemos política, ¿no? Porque, por supuesto que desde la fe él ha construido una carrera, pero es una carrera política que ha construido además desde su origen absolutamente argentino, ¿no? A mí me gusta mucho un fragmento de una entrevista que le hizo Jorge Fontevecchia, donde él se reconoce como producto de la educación pública argentina. Y eso también me identifica tanto desde el ecumenismo, ¿no?, desde la diversidad religiosa que vos planteabas recién, pero también desde esa idea de que tenemos un país que produce este tipo de liderazgos, ¿no? Y eso también me genera muchísima identificación y ojalá que el ejemplo de él me guía en lo particular en mi trayectoria de vida, pero también a nosotros como argentinos, ¿no? Siempre ha buscado la paz, siempre ha querido para nosotros lo mejor y se reconocía como un producto netamente argentino. Así que en eso también a mí me pega y mucho y muy bien también. ¿Qué tal, diputado? Lo saluda Melissa Jofré. Bueno, quería consultarle si tiene alguna novedad respecto de cómo podría impactar esta noticia y el duelo nacional que se ha decretado en lo que tiene que ver con la actividad aquí en el Congreso. Mañana está programada una sesión importante con una interpelación a funcionarios por el caso Libra. ¿Qué novedad tiene usted hasta ahora? Y bueno, un poco también, ¿qué espera respecto de esta sesión que pueda darse?
En principio entiendo que estamos esperando una confirmación, que es que se suspenda y se levante la actividad del día de mañana. Eso por lo menos es lo que nos dijeron a nosotros. Yo estoy en Chubut, así que dependo mucho de cómo se define la agenda para saber si tengo que viajar o no. Y entiendo que después de las 5 de la tarde íbamos a tener alguna novedad porque se iban a reunir los presidentes de los bloques con la presidencia de la Cámara para definir cuáles iban a ser las actividades de esta semana, que una semana muy nutrida porque, bueno, mañana iba a ocurrir o estaba previsto que ocurra la interpelación a 4 funcionarios importantes del gobierno nacional, producto del escándalo que nosotros consideramos que fue una estafa por parte del presidente y otros funcionarios públicos de lo que se conoce como el caso Libra, en las que iba a venir por fin el ministro de Economía a dar alguna explicación después de casi 2 años de gobierno, el ministro de Justicia, el presidente de la Comisión de Valores, y me estoy olvidando de un ministro que, bueno, se me pasó ahora, pero creo que es muy importante porque nosotros estábamos... Ministro de Justicia. Sí, dije recién Julio Libarona, pero hay alguno que se me pasó. Caputo, Roberto Silva. y el presidente de la CNB, de la Comisión Nacional de Entonces estaba Valores. bien, eran 3. Sí, Guillermo No, Franco. decía que creo que es importante no solamente por la profundidad y la gravedad del hecho, sino también porque para poder llegar a esta situación hubo que conseguir unos consensos que no siempre se consiguen en la Cámara y que habla de algún modo del estado de situación en el que se encuentra el gobierno, ¿no? Me parece que es importante poder poner un freno, poder también desde la Cámara de Diputados y del Poder Legislativo en general, establecer los criterios de la división de poderes y en los controles cruzados. Cuando el gobierno se niega a dar explicaciones, se niega a, a presentarse en la Cámara, bueno, nos lleva a este tipo de situaciones en donde, bueno, hemos conseguido un consenso suficiente para poder emplazar esta interpelación y contar con esos 3 funcionarios mañana en el recinto. Quería preguntarle también por otro tema que está pendiente de dictamen y si la agenda no se altera del todo estos días, el miércoles podría dictaminarse finalmente, es el régimen penal juvenil. Por un lado, bueno, su mirada sobre los proyectos que se están discutiendo, pero por otro lado, sobre la dificultad que tiene el Congreso de avanzar en un régimen específico para los menores o las infancias que están en conflicto con la ley. Es el tema, creo, de todos los temas que hemos trabajado en las comisiones vinculadas a los temas de seguridad y particularmente en legislación penal, creo que es el tema más difícil, ¿no? Porque el régimen penal juvenil es una iniciativa que tiene más de 20 años, que están dando vuelta a proyectos en el Congreso, que en general han sido de origen progresista, es decir, la agenda del régimen penal juvenil es una agenda garantista. Les guste o no les guste a quienes están promoviendo la discusión hoy, la realidad es cómo vos desde el Estado garantizás un proceso para poder juzgar y atender al mismo tiempo los problemas de los menores que se encuentran en conflicto con la ley penal, los que cometen delitos. Sin embargo, creo que es una trampa que está planteando el gobierno solamente con la excusa de poder poner en la agenda pública, en la conversación pública, la idea de la baja de la edad de imputabilidad o la baja de la edad de punibilidad, es decir, hasta desde qué edad los menores pueden ser juzgados y pueden ser acusados de cometer delitos. Entonces yo, por un lado, descreo mucho en que el gobierno tenga la voluntad de crear las instituciones que requiere un régimen penal juvenil. Por otro lado, además, considero que en la Argentina el régimen penal para adultos es un desastre y no ha dado ningún tipo de respuesta concreta y solución a las personas que cometen delitos, que los lugares de encierro son absolutamente ineficientes, ineficaces, que en muchas oportunidades quien pasa por una privación de la libertad sale peor de lo que entró, y que además la mayoría de las circunstancias, digamos, en las que se va a trabajar el tema, es decir, qué pasa cuando un menor comete un delito, es un ámbito que resuelven las provincias, digamos, ¿no? Cuando un menor comete un delito, comete un homicidio, comete un robo o cualquier otro delito, quien juzga, quien procesa, quien condena y quien administra además esa condena, esa pena, esa ejecución penal,
son las provincias, en donde los recursos son cada vez más escasos y además las experiencias que hay, tanto en el trato con adultos como con jóvenes, porque hay provincias que ya encierran a los menores que cometen delitos, e incluso menores de 16 años, de 14, 15, las experiencias son muy malas. Entonces, a mí me da la sensación de que en general la agenda de seguridad para el gobierno es una agenda de perfil punitivista y que lo único que busca, más allá de los efectos concretos que tengan esas iniciativas, es dominar la conversación pública, ¿no? Entonces, de alguna manera esto también además ha sido un recurso permanente en el gobierno cuando los problemas de la economía no son, de alguna manera, no quieren estar, se imponen en la discusión pública y el gobierno los quiere evitar, aparece la agenda de seguridad. De hecho, la agenda esta tenía un poquito más de presión y había sido más empujada por el gobierno antes del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Cuando apareció el acuerdo con el fondo, un poco que se relajó el apuro del gobierno por sacar esta ley, porque había, entre comillas, para mí es una pésima noticia, digamos, pero el gobierno la vende como buena y la agenda de seguridad baja. Y si uno mira en el transcurso del tiempo, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, lo que le ofrece al gobierno es una suerte de rueda de auxilio para cubrir los temas de agenda pública cuando el gobierno no tiene buenas noticias para dar. También y al mismo tiempo hay algo que es cierto, que es que nos debemos una discusión respecto de qué hacemos con los menores que están en conflicto con la ley. Pero bueno, soy de la idea de que en este caso en particular, escondiendo, digamos, detrás de un régimen que es esencialmente progresista, y vuelvo a insistir con esto, porque un régimen penal juvenil lo que hace es otorga reglas claras y derechos a los menores que cometen delitos o que están en conflicto con la ley penal, en realidad es una excusa. El gobierno quiere que la tapa de los diarios aparezca que ahora la edad de punibilidad es la de 14 años y nada más. El resto del sistema no le importa y ha demostrado también en varias oportunidades que no tiene ningún... Además es contradictorio con la idea de achicar el Estado, ¿no? Claro. Claro. Que es... Ahora, José, en esas reuniones y en esa discusión del varios plenarios que han tenido de 4 comisiones, incluso está en ese plenario la Comisión de Presupuesto y Hacienda, cuando hablan de presupuesto que plantea el oficialismo, que plantea José Luis Esper, porque en definitiva se necesita presupuesto para poder llevar adelante la implementación de este nuevo régimen penal, bien como señala usted, más allá de que si la edad de imputabilidad de los menores va a ser 14 años. En principio dicen que el problema es menor y es verdad, porque la realidad es que los menores de 16 años que cometen delitos son muy pocos. Entonces eso supuestamente implicaría una erogación presupuestaria baja. No obstante, y creo que es lo importante, es una trampa. Las respuestas siempre han sido elusivas, ¿no? Porque yo se lo pregunté al jefe de gabinete también el otro día en el marco de las preguntas que le podíamos hacer y la respuesta me la dio por escrito, fue enviada por el Ministerio de Capital Humano. Ni siquiera, o sea, y un pedacito de justicia, digamos, no son, las respuestas son respuestas muy evasivas respecto del rol. Ahora, si uno quiere avanzar en un régimen penal juvenil, eso sale mucha plata, digamos, ¿no? Eso es más infraestructura, son más cárceles, son más institutos, son más oficinas de poderes judiciales provinciales. Y en un contexto donde la nación, digamos, está restringiendo el envío de fondos a las provincias, avanzar con un régimen penal juvenil que garantice algunas mínimas reglas claras, por ejemplo, que los menores no convivan con los adultos detenidos, que existan los institutos de resocialización, que haya trabajo para aquellos que están en situación de encierro, que pierden su libertad ambulatoria, la creación de juzgados, personal, digo, me parece que además es para analizar si lo necesitamos. Si uno pensara con la cabeza del gobierno, es agrandar el Estado. Si uno lo pensara de una perspectiva progresista, también debería pensar si esas instituciones son las Se que necesitan. necesitamos prioritariamente, digo, porque la verdad es que uno ve que faltan, también en la justicia ordinaria, faltan jueces, faltan fiscales, faltan defensores en algunos casos, y en otros sobran también. Entonces, no me parece que sea serio hoy discutir este tema. Y además, como decías vos recién,
los plenarios de comisiones, que fueron muchos, y hay muchos trabajos a conciencia. Digo, acá también hay tarea legislativa para destacar de muchísimos legisladores de distintos espacios políticos, pero yo soy absolutamente pesimista respecto de las posibilidades, incluso con la sanción de la ley, de que se pueda llevar adelante un régimen penal juvenil que, bueno, básicamente que garantice los derechos de esas personas, que además, bueno, generen el castigo que uno supone que es un castigo reparador también al mismo tiempo, ¿no? Que implica algo de justicia, pero todos los especialistas, o la inmensa mayoría de los especialistas que fueron a hablar, hablaron en contra, ¿no? En contra de bajar la edad de punibilidad. Independientemente de la cuestión cognitiva o lo que fuera, digo, no hay sistema, no hay Estado suficiente en la Argentina para avanzar con una reforma de este tipo, y la inversión pública que se requiere es difícil de cuantificar, porque el gobierno busca un título, como decía recién, pero la responsabilidad después la tienen los gobernadores en cada una de las provincias. Gracias, diputado, por este ratito aquí en Pasos Perdidos. Nos vemos en estos días. Bueno, muchísimas gracias, un saludo para todos. Gracias. Ahí estaba José Glinsky, diputado nacional de Unión por la Patria por la provincia de Chubut. Bueno, reuniones de los presidentes del bloque con el presidente de la Cámara. Ahí van a resolver qué es lo que va a pasar en la jornada de mañana. Mañana estaba prevista a las 2 de la tarde la interpelación a 4 funcionarios que se había aprobado hace 2 semanas atrás cuando fue la sesión. Justamente hubo emplazamientos, hubo una cantidad de fechas determinadas para distintas actividades. Nadie tenía previsto que en la jornada del día de hoy íbamos a tener esta noticia del fallecimiento del Papa Francisco, que en cierto sentido obliga a reacomodar un poco la agenda, porque esta interpelación es algo importante, tiene que ver con el caso Libra, la investigación y también la reunión de la comisión al día siguiente, junto con otro emplazamiento, el de la Comisión de Presupuestos junto con Discapacidad y Salud Pública, para avanzar en la declaración de emergencia en esta materia. Bueno, ahí qué es lo que van a plantear diferentes bloques políticos. La necesidad de postergar la interpelación o las interpelaciones a los funcionarios nacionales para una próxima sesión la próxima semana. Exacto. Continuando con la agenda que ya estaba prevista de la Cámara de Diputados a partir del día miércoles. Bien. Es decir, la reunión de la conformación de la comisión investigadora, los emplazamientos a presupuesto para avanzar con otros temas y se posterga, como señalábamos antes, la reunión de mañana. La interpelación. La interpelación. Por ahí van a pasar las conversaciones. Veremos si también el oficialismo acepta y acompaña. Unión por la Patria está pensando en esa idea, postergar la sesión de interpelación para la jornada, para la próxima semana. Encuentro Federal, me acaba de llegar un mensaje, también estaría dispuesto a postergar la sesión de mañana para la próxima semana. Vamos a la pausa, la primera del programa de hoy, y volvemos en instantes. En este momento, millones de niños y niñas tienen desnutrición severa. Algunos están tan débiles que apenas pueden pararse. Pero con tu ayuda podemos salvar a los niños. Este alimento terapéutico listo para usar está lleno de vitaminas y nutrientes esenciales que ayudan a los niños y a las niñas a recuperarse de la desnutrición. Gracias a personas como vos, ayudamos a salvar a millones de niños cada año. Da un simple paso. Dona ahora y ayúdanos a seguir salvando vidas. La Cámara de Diputados tiene 257 miembros. Los diputados debaten y sancionan leyes que rigen en todo el territorio nacional.
Algunas de las más importantes son el presupuesto de gastos generales del Estado, el Código Civil, el Código Penal, la forma en que se rige el trabajo, las jubilaciones, entre tantas otras. Además, controla y hace un seguimiento de las políticas del Poder Ejecutivo a través de la visita de diferentes funcionarios o el pedido de informes, así como la posibilidad de realizar juicios políticos a los funcionarios. La duración de los mandatos de los diputados es de 4 años y pueden ser reelegidos indefinidamente. Desde el momento en que asumen y hasta el final de su mandato, no pueden ser acusados, interrogados judicialmente, ni molestados por las opiniones o discursos que imitan desempeñando su mandato. Son requisitos para ser diputado tener al menos 25 años, 4 años de ciudadanía argentina y haber nacido en la provincia por la que se postula o haber residido en ella los 2 años precedentes. Se agrupan en bloques que expresan partidos políticos o afinidad ideológica. Existen también los monobloques integrados por un solo diputado. ¿Cómo prevenir dengue, zika y chikungunya? Para prevenir estas enfermedades, evita que el mosquito te pique y no lo críes en tu casa. El mosquito que transmite dengue, zika y chikungunya se cría en recipientes que juntan agua en los hogares. Da vuelta o tapa los objetos que puedan acumular agua o eliminalos si no los usás. Limpia y cepilla frecuentemente desagües y libera canaletas de hojas y o tierra. Evita tener plantas en floreros o frascos con agua. Limpia y rellena con arena los portamacetas. Cuando un proyecto de ley ingresa a la Cámara de Diputados, ya sea creado por un legislador, enviado por el Poder Ejecutivo o producto de una iniciativa popular, se trata primero en las comisiones correspondientes para luego ser tratado en el recinto por los diputados. Las comisiones son el ámbito de análisis y debate sobre los proyectos de ley conformadas por legisladores de distintos bloques. Hay 23 comisiones especiales que tratan temas específicos como el atentado a la AMIA y 45 permanentes que tratan temas vigentes como educación y salud. Un diputado puede formar parte de varias comisiones. Cada comisión se compone de un presidente, un vicepresidente y de 3 a 5 secretarios. La duración de los miembros de las comisiones permanentes y especiales es de 2 años. Para que la comisión funcione debe tener quórum, es decir, un mínimo de 15 y un máximo de 31 a 49 diputados. Las autoridades son elegidas por los propios integrantes de las comisiones, que a su vez son elegidos bajo consenso por sus propios bloques. Para que un proyecto sea tratado en el recinto, debe contar con el apoyo de la mayoría de los integrantes de esa comisión. Al finalizar una reunión de comisión, se dictamina sobre la pertinencia de tratar el proyecto en el recinto. El dictamen propone una resolución o decisión sobre una o varias iniciativas o proposiciones.
nuevo bloque aquí en Pasos Perdidos, como les decíamos desde temprano, esta noticia que conmovió al mundo entero y en particular, sin duda, a la Argentina por la figura que era el Papa Francisco, el cardenal Bergoglio en su tiempo, y su relación con la feligresía argentina y con toda la feligresía católica en el mundo. Y también, sin duda, el impacto que tiene en el momento político que vive el país, ¿no? Claro. Habló mucho sobre las deudas, Exacto. habló mucho sobre la concentración de la riqueza, hizo sus homilías también vinculadas justamente a las desigualdades, un ojo muy profundo puesto allí también, y estos tiempos donde ya tenemos por lo menos la información de que el presidente va a viajar a Italia. Exactamente, exactamente. Va a estar para los funerales de Francisco, el presidente de la Nación, Javier Milei. Esto lo va a hacer en las próximas horas y esto es lo que va a llevar que veremos el Senado también, qué es lo que hace respecto a la sesión que tiene programada para el próximo día jueves. Mañana hay reunión en el Senado Nacional en lo que tiene que ver con los presidentes de bloque, definir si hay sesión el día jueves y si hay sesión, uno de los temas que al oficialismo y a sus aliados les interesa llevar el proyecto de ficha limpia. En ese caso veremos finalmente, porque también en el viaje del presidente a Roma quedaría a cargo de la presidencia de la Nación la vicepresidenta. Y a cargo del Victoria Senado, el presidente provisional del Senado, que eso es lo que le restaría un voto en definitiva también al oficialismo en caso de estas mayorías especiales que se necesitan sobre todo para las reformas electorales. Sí, igual en ese caso Bartolomé Abdala, como es senador, puede votar. Y tampoco no tendría que estar desempatando, ¿no? La votación. Así que no, desde ese punto de vista no habría un inconveniente. Lo que sí, el oficialismo necesita hacer una construcción de mayorías para, en caso de llevar ese tema al recinto, llevarlo con por lo menos cierta lógica de tener los 37 votos a favor para aprobar. Asegurados. Exactamente. Vamos a repasar un poco cómo repercutió también en redes sociales desde muy temprano el día de hoy la noticia del fallecimiento del Papa Francisco, que sin duda, fue la arena, digamos, de Internet y de Twitter, sobre todo de la red social X, uno de los lugares donde se fueron manifestando los distintos mensajes. En este caso, Manuel Adorni, bien temprano, planteando que falleció el Papa Francisco, Jorge Bergoglio, líder espiritual y guía de millones de hombres y mujeres. El presidente de la Nación decretará 7 días de duelo por el fallecimiento del Santo Padre, que en paz descanse, dijo Manuel Adorni bien temprano a la mañana. Bueno, las redes sociales es el lugar donde se han destacado todos las distintas posiciones y opiniones. Ahí está el tuit del presidente de la Nación, Javier Milei, que dice: adiós con profundo dolor, me entero esta triste mañana que el Papa Francisco Jorge Bergoglio falleció hoy y ya se encuentra descansando en paz. A pesar de diferencias que hoy resultan menores, haber podido conocerlo en su bondad y sabiduría fue un verdadero honor para mí. Como presidente, como argentino y fundamentalmente como un hombre de fe, despido al Santo Padre y acompaño a todos los que hoy nos encontramos con esta triste noticia. Que en paz descanse. Sí, también estuvo el mensaje del presidente de la Cámara de Diputados de aquí, de Martín Menem, quien en un primer momento reposteó el comunicado que había salido de la oficina del presidente, pero luego con un mensaje propio recordó al Papa Francisco: lamentamos tu partida, gracias por llevar un mensaje de paz, humildad y esperanza hasta el último día. Tu legado seguirá inspirando a millones de personas. Seguiremos defendiendo la vida desde su concepción y trabajando por un futuro mejor para nuestros jóvenes. Dios te tenga en la gloria. Distintos presidentes también del mundo y distintos referentes estuvieron presentando sus condolencias al Papa Francisco. Algunos de ellos tienen que ver también con figuras destacadas como Donald Trump, presidente de los Estados Unidos, el expresidente también de Estados Unidos, Barack Obama, distintos referentes de la política nacional e internacional, la ex vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, también presidentes y referentes de distintos lugares del mundo. El presidente, por ejemplo,
Acá vemos a la Asociación de Fútbol Argentino, destacando también San Lorenzo de Almagro, club del que era fanático el Papa Francisco, una referencia especial, y obviamente la Asociación de Fútbol Argentino que está con el crespón negro, una foto del Papa Francisco, hace una referencia, la AFA expresa su profunda consternación y dolor por el fallecimiento del Papa Francisco, muchos recuerdos también en fotos en las redes sociales respecto a la relación de Francisco con distintas personalidades del mundo, de la política, de la cultura, de los derechos humanos, con las madres. Y la abuelas de AFA Plaza levantó de Mayo. todos los partidos de la fecha de hoy, de todas las categorías, se han levantado todos, se ha pasado todo para mañana. Edmundo González, el presidente electo de Venezuela, dice: con profundo pesar recibimos la noticia del fallecimiento de su santidad del Papa Francisco. Su legado de humildad, justicia social y compromiso con los más vulnerables quedará como guía moral para el mundo. Expresamos nuestras condolencias al pueblo católico y al Vaticano en este momento de duelo. Sí, también está el mensaje desde Uruguay de Yamandú Orsi. Se fue quizás en el momento en el que el mundo más lo necesitaba. De todas formas, supo decir siempre lo que sentía y pensaba a quien tuviera que escuchar. Hombre de fe y compromiso, el Papa Francisco dejó una huella nítida, un camino a seguir. Un abrazo a la comunidad católica. Parte de los mensajes, ¿no?, que se fueron reproduciendo. También veíamos ahí la foto que posteó la Casa Blanca del presidente Trump justamente con el Papa Francisco y esta forma también de referenciarlo. Estaba viendo también en redes sociales las fotos de Maradona con Francisco, también en distintos momentos, como decíamos hace un rato, Eve Bonafini, Estela de Carlotto, muchos referentes de la política nacional que estuvieron ahí posteando sus imágenes. Veía también recién la foto que recordaba a Santiago Maldonado, su hermano, que estuvo presente también con el Papa Francisco, entregándole, bueno, una foto, y él también acercándose a la familia de Maldonado para darle su solidaridad. En este caso también Pedro Sánchez. También el presidente de España señaló: lamento el fallecimiento del Papa Francisco, su compromiso con la paz, la justicia social y los más vulnerables deja un legado profundo, descanse en paz, señala el presidente del gobierno español. Y antes veíamos también, ¿no?, el tuit de la Casa Blanca con la imagen de la reunión durante el primer mandato de Donald Trump. Y también la imagen de la última reunión que tuvo oficial el Papa Francisco, que fue con el vicepresidente de los Estados Unidos, con quien se reunió en la jornada de ayer. Fue el último encuentro que ha tenido con un funcionario de primera línea de un gobierno como el Papa con el vicepresidente de los Estados Unidos. También en la región veíamos recién al presidente de Uruguay a través de la red social Twitter también hacer una referencia, y en Brasil Ignacio Lula da Silva también envió un mensaje a la comunidad, al mundo entero, y decretó 7 días de duelo como parte también de recordatorio a Francisco respecto a la mención justamente a esa relación con el Papa Francisco. Pero bueno, sin duda muchas instancias y muchos diputados también estaban buscando algunos diputados nacionales. Compartían hoy sus fotos, bueno, cuando han podido tener una audiencia o un saludo con el Papa Francisco, ¿no? Lo veíamos, además de dejar un mensaje también de pesar y enviando sus condolencias, bueno, publicaban Santiago Cafiero, por ejemplo, María Eugenia Vidal, algunos se los ve más jóvenes, otros los fueron a ver más recientemente. También la que compartió una foto muy sentida con el Papa fue en su última visita, y la primera que hizo la vicepresidenta Victoria Villarruel al Vaticano. Bueno, hoy en un mensaje muy particular, porque es una persona que se reconoce muy católica, exacto. Bueno, compartió hoy esa foto con él.
También López Murphy, profundo dolor por el fallecimiento del Papa Francisco, su trabajo y su compromiso por los más necesitados nos debe servir como ejemplo para dejar de lado las diferencias y buscar el bien común. El Papa Francisco será siempre recordado en la Argentina y en el mundo por ser un gran hombre, dijo el diputado López Murphy. Varios de los que sigo buscando algunos La más. mayoría de los legisladores nacionales postearon porque querían también tener su opinión respecto a este momento trascendental, ¿no? Y de impacto que ha tenido el mundo entero, más allá de la República Argentina, el mundo entero está hablando hoy de la muerte del Papa Francisco y ya empiezan a mirar quién puede llegar a ser su sucesor, sí, claro, y los mecanismos que pone el Vaticano. Hoy tenemos imágenes ahora en vivo de cómo está la plaza, sí, la plaza de San Pedro. Y más allá de las creencias, ¿no? También, como nos decía hace instantes el diputado José Ilinsky, ¿no? Que profesa la religión judía, bueno, el acercamiento, ¿no? Que tuvo el Papa Francisco, no solo con las minorías del mundo, sino también intentando unir a todos los credos. Esto era algo que hoy también destacaba Eduardo Valdés más temprano, que estuvo hablando por varios medios, ¿no? Por la cercanía que tuvo justamente con Francisco I, por haber sido embajador ante el Vaticano en 2014 y 2015, pero también al haberlo acompañado como Jorge Bergoglio aquí en la Argentina, ¿no? Lo conocía muy bien. Y algo que revelaba Valdés hoy era que, bueno, ese viaje, esa visita a la Argentina, esa vuelta del Papa a su país, nunca se dio porque decían los que hablaban más frecuentemente con él que no quería ser tomado como un elemento de división, sea que viniera bajo un gobierno de un signo o de otro. Ha habido distintos signos políticos desde que él había asumido el papado el 13 de marzo de 2013 hasta la fecha. Tuvimos un gobierno de cada color, eso es cierto, y bueno, un poco de esa manera revelaba el por qué nunca llegó hasta aquí, aunque sí visitó países limítrofes nuestros, ¿no? Claro, exactamente. Bueno, Cristian Ritondo, el presidente del bloque del PRO, posteó: qué tristeza tan grande, se fue el Papa Francisco, cercano, valiente, humano y argentino. Nos enseñó que la fe se vive con gestos, no con discursos. Laudato si fratelli tutti quedan como símbolo de amor, justicia y fraternidad. Hasta siempre, posteó Cristian Ritondo, el presidente del PRO. Juan Manuel López, de la Coalición Cívica, también posteó: un papa hombre que se reconoció pecador, un humilde en las formas que registró su ambición de poder y seguramente luchó contra ellas, predicó indistinto, unidad y paz, sirvió al mundo. Ojalá que con las distancias de tu muerte nos sirva a los argentinos para reconocernos y querernos más, algo de lo que dijo también el diputado Juan Manuel López. Y el diputado Esteban Paulón, también a través de la red social Twitter, se refirió a la muerte de Francisco y dijo: impacta la muerte de Francisco Jorge Bergoglio en tiempos desafiantes para el mundo. Su voz clara y humanista hará falta para traer un mensaje de paz e igualdad frente a la crueldad de los discursos de odio. Distintas perspectivas, ¿no? Y todos multiplicando su mirada, su voz y su mensaje respecto a la muerte del Papa Francisco. No en X, pero sí en la red social Instagram, donde también hubo recuerdos. El diputado Máximo Kirchner escribió: gracias, Francisco, por haber luchado hasta el último segundo de tu vida para que juntos podamos desterrar aquellos prejuicios que a veces nos invaden respecto del rol y la condición humana de un papa y la Iglesia. Menos prejuicios en nuestras vidas es una condición para acercarnos. En tiempos que muchos vacían las palabras, te esforzaste por devolverles sentido. Amor y entrega siempre. Gracias por haber sido, antes que nada, argentino. Bueno, ahí están las distintas expresiones desde el Congreso Nacional. Desde temprano se empezaron a conocer las opiniones de los diferentes diputados nacionales, que repetimos, distintos bloques políticos, unificando el mensaje, y veremos si este mensaje que se ha dado por las redes sociales y que siguen dando los legisladores nacionales termina plasmándose en una sesión especial. Exacto. Ahí están apuntados, digamos, los objetivos de la conducción de la Cámara y los presidentes de los bloques. Reunión de la comisión de... investigadora. No. Ahora la reunión de los presidentes de los bloques. De labor parlamentaria.
para definir ese tema. ¿Qué es lo que quiere el presidente de la Cámara? Que haya un acuerdo de todos los bloques y él pospone la sesión. Levanta la sesión de mañana, convoca la sesión especial. Pero siempre y cuando estén de acuerdo todos los bloques, que no haya discordancia entre las posiciones políticas. Por ahora vos contabas que Unión por la Patria sostendría la posibilidad de posponer. Claro. Que es el principal bloque opositor, pero son muchos los bloques, Meli, ¿no? Que hay. Y sobre todo ahora que tenemos más, ¿no? Después de las divisiones que hubo, hay más bloques. Y bueno, también no solo es ponerse de acuerdo justamente, como decía Fernando, en postergar esta sesión, sino en ver si mañana se puede dar una reunión de otro tipo en el recinto para justamente rendir homenaje al Papa Francisco. Una interpelación que estábamos esperando, bueno, desde hace días. Justamente la semana pasada, cuando el jefe de gabinete Guillermo Francos asistió aquí a rendir su informe de gestión, no contestó ninguna de las preguntas referidas al caso Libra, ni tampoco fue consultado para reservar todo para el día de mañana. Que, bueno, esta interpelación aprobada hace 2 semanas atrás es un mecanismo justamente previsto en la Constitución Nacional, pero que acá en el Congreso no ocurre desde 1996. Así que por eso la expectativa era muy grande, ¿no? Respecto de también era un desafío para la oposición que se unió en este caso para justamente avanzar con el caso Libra, pero tenían que articular de alguna manera y ponerse de acuerdo y en orden respecto de cómo llevar adelante mañana esa interpelación. Así que quizás también la posibilidad de suspender podría de alguna manera permitirles aceitar mejor o organizar mejor esa instancia. Exactamente, y que sea, en definitiva, me parece que el mensaje que quiere dar también la Cámara de Diputados es que la única actividad que tenga el Congreso o la Cámara de Diputados de la Nación sea en homenaje, en honor del Papa Francisco. Claro, sí, por supuesto. Y que todo el resto de las actividades, sesión, comisiones y cualquier otro tipo de reuniones se pasen todo directamente para la próxima semana o los días subsiguientes, porque hay agenda para el miércoles. Sí, hay que decir que los temas que están planteándose tienen que ver principalmente con una presión por parte de la oposición al oficialismo por la falta de articulación en algunos temas, ¿no? Por un lado, la discusión respecto a el código, justamente el régimen penal juvenil, que desde hace meses se viene discutiendo, lo hablábamos con el diputado Linsky hace un ratito en comunicación telefónica, vinculado a el dictamen de un proyecto que viene hace muchos años tratando de sintetizarse en un régimen particular que tiene que tener una cantidad de recursos económicos determinados y una política específica para los menores que delinquen. Hay una urgencia, pero no es una urgencia porque es una discusión estructural, ¿no? Y que durante por lo menos una década el Congreso intentó llevar adelante y nunca llegan a los acuerdos necesarios en una u otra Cámara. Y el otro tiene que ver con la emergencia en discapacidad, porque ya la reunión que está analizando cambios en la legislación vinculada a las asociaciones sindicales se suspendió, porque son reuniones informativas, porque no está a la vista el dictamen de ningún proyecto. El emplazamiento a la Comisión de Presupuesto también fue una decisión de plenario de un recinto que aprobó el emplazamiento para la fecha del día de mañana, 22, justamente para que se concrete el debate, mañana 23, el miércoles, el debate y se dictamine, porque las otras 2 comisiones ya han dictaminado a favor de la emergencia en discapacidad. Si se suspende, bueno, se tendrá que posponer a la semana siguiente. Me parece que todo se va estirando una semana más, en algunos casos algún emplazamiento, en otros casos la interpelación. Veremos qué decisión se adopta. Si la decisión es adoptar toda la agenda de esta semana, postergarla para la próxima semana, o simplemente lo que es la agenda de mañana martes. Y a partir del miércoles se mantiene la agenda como estaba prevista, y entonces ahí tendríamos el plenario en lo que tiene que ver con discapacidad, tendríamos también la conformación, hay que terminar de crear, hay que terminar de elegir a las autoridades, un presidente, un vice, un secretario de la comisión investigadora, que va a tener 3 meses para estar trabajando, y tiene hoy una paridad de 14 legisladores, de los 28 integrantes,
14 que están con una postura y 14 que están con otra postura, digamos, más cercanos al gobierno o más alejados del gobierno nacional en torno a la investigación del caso Libra. Y por el otro lado, está también las reuniones programadas para dictaminar, por ejemplo, por el plenario del régimen penal juvenil. Sí, también hay comisión bicameral, hay 2 comisiones bicamerales También. que hay que ver si se concretan o no, que tiene que ver con la de trámite legislativo, la que analiza los decretos de necesidad y urgencia, y también para ya el día jueves la revisora de cuentas, que es otra comisión, que si bien algunas tienen ahora la presidencia en la Cámara Baja, tienen que articular con los senadores, en parte de esto que decías, qué pasa con las actividades en este contexto que se trastocó con la información del fallecimiento del Papa Francisco, que si bien no impacta de manera directa en la actividad política argentina, tiene una significación, ¿no? Sí, institucionalmente claro. hay que dar un mensaje ante este hecho que, bueno, modifica no solamente el ánimo de muchas personas, sino nuevamente reorganiza el poder en mundial, porque hay que definir un nuevo papa que le toca a los cardenales, y eso va a cambiar también ciertas relaciones en un contexto muy volátil de la actividad mundial. Así que no es descabellado pensar que se suspendan las actividades en este contexto particular y que pospongan una semana, sobre todo cuando no son resolutivas o cuando quieren también los diputados prestarle una atención particular, ¿no? Porque una interpelación es sobre un hecho en particular y no tiene que ver con algo que puede reponerse en otro momento, como es un informe de jefe de gabinete, que es más cotidiano. Bueno, lo que se suspendió fue un evento que iba a tener la Libertad Avanza en la ciudad de La Plata, desde el punto de vista político, en lo que tiene que ver con el marco de este clima electoral que también la provincia de Buenos Aires empieza a sumergirse, ¿no? En torno a las elecciones desdobladas como va a haber en la provincia para tanto los cargos provinciales como para cuando sean las elecciones de octubre para los cargos nacionales. Pero lo cierto es que todos los partidos políticos, todas las fuerzas políticas están respetando el duelo por lo ocurrido en el Vaticano, por lo ocurrido con la muerte del Papa Francisco. Exactamente. Nos vamos rápidamente a la pausa, volvemos en instantes, estamos en Pasos Perdidos. En este momento, millones de niños y niñas tienen desnutrición severa. Algunos están tan débiles que apenas pueden pararse. Pero con tu ayuda, podemos salvar a los niños. Este alimento terapéutico listo para usar está lleno de vitaminas y nutrientes esenciales que ayudan a los niños y a las niñas a recuperarse de la desnutrición. Gracias a personas como vos, ayudamos a salvar a millones de niños cada año. Da un simple paso. Dona ahora y ayúdanos a seguir salvando vidas. La Cámara de Diputados tiene 257 miembros. Los diputados debaten y sancionan leyes que rigen en todo el territorio nacional. Algunas de las más importantes son el presupuesto de gastos generales del Estado, el Código Civil, el Código Penal, la forma en que se rige el trabajo, las jubilaciones, entre tantas otras. Además, controla y hace un seguimiento de las políticas del Poder Ejecutivo a través de la visita de diferentes funcionarios o el pedido de informes, así como la posibilidad de realizar juicios políticos a los funcionarios. La duración de los mandatos de los diputados es de 4 años y pueden ser reelegidos indefinidamente. Desde el momento en que asumen y hasta el final de su mandato, no pueden ser acusados, interrogados judicialmente, ni molestados por las opiniones o discursos que imitan desempeñando su mandato.
Son requisitos para ser diputado tener al menos 25 años, 4 años de ciudadanía argentina y haber nacido en la provincia por la que se postula o haber residido en ella los 2 años precedentes. Se agrupan en bloques que expresan partidos políticos o afinidad ideológica. Existen también los monobloques integrados por un solo diputado. ¿Cómo prevenir dengue, zika y chikungunya? Para prevenir estas enfermedades, evita que el mosquito te pique y no lo críes en tu casa. El mosquito que transmite dengue, zika y chikungunya se cría en recipientes que juntan agua en los hogares. Da vuelta o tapa los objetos que puedan acumular agua o eliminalos si no los usás. Limpia y cepilla frecuentemente desagües y libera canaletas de hojas y o tierra. Evita tener plantas en floreros o frascos con agua. Limpia y rellena con arena los portamacetas. Cuando un proyecto de ley ingresa a la Cámara de Diputados, ya sea creado por un legislador, enviado por el Poder Ejecutivo o producto de una iniciativa popular, se trata primero en las comisiones correspondientes para luego ser tratado en el recinto por los diputados. Las comisiones son el ámbito de análisis y debate sobre los proyectos de ley conformadas por legisladores de distintos bloques. Hay 23 comisiones especiales que tratan temas específicos como el atentado a la AMIA y 45 permanentes que tratan temas vigentes como educación y salud. Un diputado puede formar parte de varias comisiones. Cada comisión se compone de un presidente, un vicepresidente y de 3 a 5 secretarios. La duración de los miembros de las comisiones permanentes y especiales es de 2 años. Para que la comisión funcione debe tener quórum, es decir, un mínimo de 15 y un máximo de 31 a 49 diputados. Las autoridades son elegidas por los propios integrantes de las comisiones, que a su vez son elegidos bajo consenso por sus propios bloques. Para que un proyecto sea tratado en el recinto, debe contar con el apoyo de la mayoría de los integrantes de esa comisión. Al finalizar una reunión de comisión, se dictamina sobre la pertinencia de tratar el proyecto en el recinto. El dictamen propone una resolución o decisión sobre una o varias iniciativas o proposiciones.
último bloque de este programa especial, particular, distinto, cómo van a ser las próximas horas aquí en la Argentina, de cara obviamente a la noticia triste del fallecimiento de Jorge Bergoglio, el Papa Francisco, que se va a estar recordando todavía en estos días, en estas próximas horas, parte de sus mensajes, parte también de su legado, sus memorias, las fotos, todo lo que hoy también permite la propia actividad cotidiana de la comunicación interpersonal, de la comunicación virtual, donde todo el mundo puede también mandar sus mensajes y por eso, bueno, es tendencia mundial y lo seguirá haciendo por unas horas más o por unos días más. Exactamente. Bueno, y lo que se dio a conocer ya es el pedido de sesión especial que venimos señalando, reunión de los presidentes de bloque con el presidente de la Cámara, Martín Menem. Tienen que resolver qué es lo que va a pasar mañana, si se levanta la actividad. Lo cierto es que, en principio, lo que hay por ahora es el pedido de sesión especial que presentó el diputado Eduardo Valdés para solicitándole al presidente de la Cámara la sesión especial para el día martes, mañana, 22 de abril, a las 13 horas. Recordemos que las interpelaciones están previstas para las 14. A las 13 horas está pidiendo Eduardo Valdés sesión especial con el objeto de rendir homenaje al Papa Francisco con motivo de su fallecimiento ocurrido el lunes 21 de abril de 2025. Lo firma Valdés, Victoria Tolosa Paz, Carolina Galliard, Pablo Todero, Roxana Monzón, Santiago Cafiero, María Eugenia Alianielo, Sabrina Selva, Mónica Litza, Jorge Ricardo Herrera, Eduardo Tognoli, Nancy Sanz, Jorge Romero, Lorena Pocoy, Daniel Goyán, María Graciela Parola, Martina Beiro, Carolina Yutrovic y Ernesto Ali. Todos diputados de Unión por la Patria firman, acompañan a Eduardo Valdés, pedido de sesión especial para mañana a la 1 de la tarde en el recinto de la Cámara de Diputados. Veremos cómo se va desarrollando. Decíamos que en este momento, ahora, en los próximos minutos, están manteniendo una reunión, una prelabor parlamentaria, diputados, presidentes de los bloques, con el presidente de la Cámara para definir esta situación de último momento, para ver si se levanta la sesión y se da lugar a esta solicitud. Pero decíamos que no solamente de este tema se va a estar hablando, del fallecimiento del Papa Francisco, sino que también hay otros temas en la agenda. Uno tiene que ver con el caso Libra, la decisión si mañana se interpela o no a los funcionarios. El otro tiene que ver con la emergencia en discapacidad. Y Meli, nos trajiste una síntesis de lo que se está planteando como debate, que ya tuvo su paso por la Comisión de Salud y Acción Social y por la Comisión de Discapacidad, ambas comisiones precedidas por diputados de la oposición, en este caso de Unión por la Patria. Sí, así es, porque bueno, como hablamos de la sesión que hubo 2 semanas atrás, donde se aprobaron todos los emplazamientos por el caso Libra, donde también se realizó un pedido de informes al gobierno por la obra pública en todo el país y se emplazaron a las comisiones de Previsión y Seguridad Social y de Presupuesto y Hacienda para tratar la moratoria jubilatoria. Bueno, también hubo un emplazamiento a estas comisiones que mencionabas, Amanda, de un proyecto que está impulsando con fuerza Daniel Arroyo. Él es el titular de la Comisión de Discapacidad. Allí donde comenzó esta discusión, se dictaminó en un primer lugar, luego se dictaminó en la Comisión de Salud, luego la Comisión de Discapacidad volvió a reunirse en una reunión informativa la semana pasada en la que estuvieron especialistas e incluso estuvo la defensora de las niñas, niños y adolescentes, Marisa Graham, con mandato autoprorrogado en este momento, quien pidió también particularmente un capítulo específico para lo que tiene que ver en lo referido a las infancias y discapacidad en esta ley. Bueno, el proyecto ya está redactado. Lo que va a suceder este miércoles al mediodía es que, bueno, finalmente, al haber emplazado a Presupuesto y Hacienda, pueda tener el dictamen correspondiente y ser llevado al recinto, un recinto donde hay sectores de los más cercanos últimamente a La Libertad Avanza, como la Unión Cívica Radical, que están en este caso, bueno, mirando con buenos ojos este proyecto, que, bueno, vamos a ver qué sucede una vez que se ponga allí a votación,
cuando también la oposición decía ponerse de acuerdo y lo pida en una sesión. Pero lo primero que debe hacerse es llegar entonces al despacho de este proyecto, que bueno, justamente cuando se pidió el emplazamiento en el recinto, tenemos allí unas palabras de Daniel Arroyo, como les contaba, el diputado que lo está impulsando, quien dijo que se ha desacomodado el sistema de prestaciones y hay una caída profunda del mismo y de la atención a las personas con discapacidad. De lo que habla Daniel Arroyo es que sobre este sector recayó un ajuste brutal desde el comienzo de la gestión de Javier Milei y que si bien hay irregularidades, hay personas que no accedieron a las pensiones por invalidez de manera, bueno, justa, precisamente, y que hay que hacer auditorías y que hay que revisar. Lo que dice un poco Daniel Arroyo, lo que sostiene es que además hay maltrato sobre este sector y que otra de las cosas que también dijo la diputada Victoria Tolosa Paz en alguna reunión de estas comisiones que se han realizado es que bajo la excusa de las auditorías se busca no dar de alta a nuevas personas que han pedido acceder a una pensión de este tipo. Lo que está poniendo el foco Arroyo es en compensar por inflación las pensiones, lo que se le pagan también a los prestadores de discapacidad y a los lugares que funcionan como prestadores de prestadores básicos de las personas con discapacidad, no solo los profesionales, sino las instituciones que justamente en donde se desempeñan. Bueno, otra de las frases que también dejó el diputado fue que las personas con discapacidad vienen con problemas hace mucho tiempo y que son invisibilizadas y por eso es necesario declarar la emergencia porque está todo desacomodado. Respecto de esto que te decía Amanda de los prestadores básicos que están con problemas y de las organizaciones que trabajan con las personas con discapacidad, instituciones, centros de salud. Bueno, de lo que hablaba un poco Arroyo es que este año les dieron un 0,5% de aumento en lo que reciben justamente por parte del Estado Nacional a través de la Agencia Nacional de Discapacidad y que frente a la inflación, sobre todo pone el foco Arroyo en la devaluación del 118% de diciembre de 2023 y que después, si bien la inflación fue en baja, bueno, vienen con un retraso, que es lo que sucede también, bueno, en su momento lo que se reclamaba con los jubilados, ¿no? Que no habían tenido contemplada la primera inflación del año pasado, que fue la más alta. También habló en el recinto la diputada Alejandra Torres, decimos cuando se emplazaron a estas comisiones, estamos en una situación de emergencia con la cobertura de las personas con discapacidad. El sistema de cobertura es totalmente arbitrario, injusto y burocrático, dijo la diputada. Lo que hace básicamente este proyecto es declarar la emergencia de discapacidad en todo el territorio nacional hasta el 31 de diciembre de 2027, esto es hasta que culmine el mandato actual del presidente Javier Milei. Sería por más de 2 años, ya casi 3 años, ¿no? Que a partir del momento en el que se sancione la ley. Una ley que propone diversas medidas de protección y promoción de derechos, como el financiamiento adecuado justamente de las pensiones no contributivas, el fortalecimiento de los prestadores básicos, que hablamos de estas instituciones que trabajan con las personas con discapacidad, y toda su red de médicos, psicólogos, terapeutas, profesionales y personas también que trabajan dentro de las obras sociales que tienen justamente que cumplir con estas obligaciones para este colectivo. Además, garantizar el presupuesto de la Agencia Nacional de Discapacidad, sostener el cupo laboral para personas con discapacidad, cupo laboral que se da en la administración pública con un 4% para que justamente puedan acceder a puestos de trabajo. Y otro de los puntos que tiene la iniciativa es que en algunos artículos avanza con modificaciones en legislación vigente, en diferentes normas, para armonizar disposiciones
con la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que ya está tomado por Argentina. Justamente está adherida Argentina a esta convención, bueno, en un sentido de eso, para alinear un poco nuestra legislación vigente. Estos son algunos de los principales puntos, decimos, de este proyecto, que lo impulsa la oposición, tiene apoyo de distintos bloques. El oficialismo, La Libertad Avanza y el PRO no estuvieron presentes en la última reunión que se dio para dictaminar en la Comisión de Salud. Veremos qué sucede en Presupuesto y Hacienda. Veremos también si se llega a esa reunión del miércoles con un informe de la Oficina de Presupuesto del Congreso de la Nación, que de alguna manera haya evaluado el costo fiscal de esta medida, que no es de los proyectos que más agrada al oficialismo, justamente por esto. Daniel Arroyo no habla de un costo fiscal significativo, pero bueno, justamente declarar la emergencia por casi 3 años tendrá que evaluarse en todos los sentidos. Sí, sobre todo en una comisión de presupuesto que está frisada, podríamos decir, o sin actividad desde mediados de octubre del año pasado, y que no se lo ha escuchado tampoco al presidente de esa comisión, José Luis Espert, haciendo ninguna referencia a ninguno de estos proyectos, que lo que buscan es garantizarle a cientos de personas que tienen algún grado de discapacidad el acceso a una asistencia más integral por parte del Estado. Ya se venía discutiendo hace un montón la posibilidad de una modificación de la ley, porque es una ley de los 90, muy capacitista, que establece que las personas con discapacidad constituye limitaciones, no aporta a mejorar las condiciones. Hay una ley, además, de empleabilidad para las personas con discapacidad, pero no se implementa casi en ningún lugar del Estado. Y en un gobierno donde, bueno, se busca la reducción a su mínima expresión del Estado, hay que ver qué posibilidades ciertas hay que este proyecto pase por presupuesto finalmente, se apruebe, ya quórum para ello, llegue al recinto, pase a la Cámara de Senadores, no se trabe ahí y no sea vetada también por el presidente de la Nación. Bueno, claro, recordemos que en discusiones de proyectos que tienen erogación económica por parte del Estado, se enciende la luz roja. Primero en la Comisión de Presupuesto, en la Comisión de José Luis Espert, y luego, o indistintamente, en la Casa Rosada. Sí. Y anticipan, por ejemplo, hay una discusión que tiene que ver con las retenciones. Ya el presidente de la Nación adelantó. Ahora. Exactamente, y el presidente ya adelantó que el gobierno, de ser necesario, va a vetar una ley donde elimine retenciones al campo, por ejemplo. Uno de los proyectos que se está discutiendo en la Comisión de Agricultura, también opositora. Claro, exactamente. Bueno, hay que ver de qué manera se van llevando adelante las reuniones conjuntas con la Comisión de Presupuesto, que para utilizar, digamos, mecanismos constitucionales como para que la Comisión de Presupuesto participe, lo que hacen el resto de los bloques de la oposición es emplazar a la comisión y de esa manera poder abrir la Comisión de Presupuesto para discutir temas puntuales, como por ejemplo, no solo este tema vinculado a la emergencia en discapacidad, sino también en lo que tiene que ver y relacionado con la moratoria previsional. También la semana próxima, ¿no? Exactamente, que ya están programadas 4 reuniones y luego ya se firmaría un dictamen, y luego de ese dictamen tendrán que buscar construir mayorías para abrir el recinto y avanzar con un proyecto consensuado que pueda votarse en el recinto de diputados. Sí, con el tema de retenciones hay que ver también cómo se avanza, porque 30 de junio es el límite, ¿no?, de este periodo, esta baja retención temporal que ha hecho el Gobierno Nacional. Ya el diputado Benedetti del radicalismo de la provincia de Entre Ríos está como presidente de la comisión avanzando en ese sentido. Pero también la discusión en torno a, bueno, dónde van a conseguir también los acompañamientos desde el oficialismo en caso de vetarla, ¿no? Porque muchos de los radicales que acompañan al oficialismo en algunas de sus instancias representan al sector del campo. Hay que ver si en esto también, vinculado a las retenciones, hay algún cambio en la discursividad de algunos diputados, o se construyen esas mayorías, como bien explicás vos siempre, Fer, para que se avance en blindar ahora no solamente los proyectos con una mayoría importante, sino que no
sea posible después un veto presidencial, porque ya hubo 2 experiencias al respecto. Sí, en la primera reunión que hubo de la Comisión de Agricultura y Ganadería respecto a este tema de retenciones, el jefe del bloque de la UCR, Rodrigo de Loredo, dijo que así como en el verano de 2024 se habían opuesto a que haya cualquier aumento en las alícuotas de las retenciones, así también van a estar en contra de cualquier suba de los derechos de exportación ahora el 30 de junio cuando se levante esta rebaja temporaria y que van a defender la baja de las retenciones. Es importante porque hoy por hoy la Libertad Avanza cuenta, además de con aliados de bloques menores como sanjuaninas, tucumanos, cuenta con el PRO y con la UCR sobre todo. Y en el PRO está mirando con buenos ojos también la baja de retenciones, pero sobre todo la UCR se plantó con un mensaje bastante firme de que van a estar en contra de toda suba. Así que, bueno, eso no trae muy buenas noticias también en el caso que avance un proyecto para el gobierno, ¿no? El bloqueo de un veto presidencial necesita el gobierno 84 votos, ¿no? Hoy lo estuvo construyendo, voluntades. digamos, 87. hasta ahora, 87. Lo estuvo construyendo hasta ahora con alianzas importantes con el PRO, principalmente, Sí, con claro. algunos partidos provinciales que con las retenciones tienen una perspectiva distinta, o con el trabajo agropecuario tienen una vinculación muy directa, y también con algunos radicales que tienen su propio bloque dentro de el universo, La podríamos Liga decir. del Interior. Que es el universo radical. Exactamente, importante. la Liga del 4 Interior, que bloques. son los radicales más cercanos al gobierno. Los que acompañaron con la insistencia de las leyes del Ejecutivo Nacional. Donde hubo ahí 5 héroes, nombrando, Desde la parafraseando un perspectiva poco del gobierno. al gobierno nacional, al presidente de la nación, que nombró héroes a los 87 diputados que habían bloqueado ese primer veto presidencial. Claro, en esa construcción de mayorías, donde también está parte del radicalismo, donde está también diputados que responden a gobernadores, como por ejemplo el gobernador de la provincia de Córdoba, son varios legisladores nacionales que responden a provincias que tienen un interés concreto respecto al tema retenciones. Casi, en algunos casos, trabajan de manera conjunta o paralela entre los diputados y el gobierno y el gobernador provincial el tema. Y tienen hasta el mismo discurso, es decir, estar en contra de las retenciones. Si el Congreso termina aprobando una ley que recorta las retenciones, ese impuesto, va a ser difícil construir esas mayorías. Me parece que hay un tiempo, desde que se está en la discusión en la Cámara de Diputados, en la comisión, hasta que llegue al recinto, después de tratar de convocar una sesión especial y que llegue al recinto de diputados y posteriormente a las comisiones y al recinto del Senado Nacional, hay un tiempo lógico como para que el gobierno busque alternativas de no tener que llegar a un veto presidencial si es finalmente la decisión del Congreso de avanzar en un proyecto que recorte o que reduzca lo que tiene que ver con retenciones. Sí, sobre todo eso, ¿no? Evitar, digamos, una reacción negativa por parte del gobierno y tratar de morigerar de una manera escalonada, de una manera progresiva, de una manera flotante o móvil, como se ha intentado en otras épocas, pero desde un consenso dentro del Congreso de la Nación, ¿no? Encontrar esos mecanismos es uno de los temas que el radicalismo sostiene, viene demandándole al Ejecutivo Nacional en cada espacio de encuentro, las veces que se reunieron, ¿no? Hubo una dinámica muy activa el año pasado, de reuniones, incluso en esas reuniones de los lunes, donde se juntaban también con el PRO para la articulación política, cosa que quedó un poco de lado a mediados del año, fines del año pasado. Bueno, cada vez que hemos podido hablar con Rodrigo de Loredo sobre todo, él insiste y vuelve a insistir en que el tema de retenciones es parte de su agenda. Bueno, hoy en 4 partes dividida la UCR, ¿no? Sí, claro. Tenemos el bloque oficial que quedó a 2 del bloque que se reveló en su momento Democracia para Siempre. La UCR está con 14 miembros, Democracia para Siempre con 12. Tenemos a los 6 diputados de Liga del Interior, que los mencionábamos, y a Mario Barletta, que tiene su monobloque. Así que está hiperfragmentada hoy por hoy la UCR aquí en la Cámara Baja.
se mantiene en el Senado, pese a que también los tironeos que se dieron en los últimos tiempos, ¿no? Allí en la Cámara Alta, evidenciada después sobre todo de algunas votaciones que tuvieron también que ver con el caso de Libra. Bueno, se verá. En todo caso, también hay algunos diputados que responden a los gobernadores que están en otros bloques, como por ejemplo Francisco Morquio, ¿no? Sí. De la provincia de Entre Ríos, que justamente responde al gobernador Rogelio Frigerio y también está mirando este tema con atención, el tema de las retenciones. Sin duda los 4 diputados de Córdoba, ¿no? Que no responden al radicalismo, sino al peronismo cordobés, que son clave y tienen una senadora que es muy valiosa dentro del organigrama de mayorías que establece el oficialismo en esa Cámara. Y nada más ni nada menos que tienen aquí en la Cámara de Diputados al presidente de la Comisión de Agricultura, que es Atilio Benedetti, un hombre de Entre Ríos, productor agropecuario a la vez, y que está avanzando y está tratando de articular con los diputados de su comisión la posibilidad de consensuar un dictamen, ¿no? De los diferentes proyectos que hay sobre el tema de retenciones, consensuar un dictamen. Me parece que repito lo que decíamos antes, los tiempos que tiene el Congreso pueden ir paralelos a los tiempos del Ejecutivo para tratar de lograr acuerdos y entendimientos, de lograr que puntos, bueno, ver de qué manera se llega a retención cero. Hay muchos proyectos, varias de las iniciativas que hablan de llegar a retención cero en un periodo escalonado de tiempo. Hay otros que hablan de un tiempo más corto, casi de manera inmediata, que puede generar un impacto en las arcas provinciales, en las arcas nacionales. Bueno, hay proyectos que hablan de escalonarlo. Ese escalonamiento puede llegar a ser más lento y puede llegar a consensuar con el Poder Ejecutivo Nacional. Veremos si está la voluntad también del Ejecutivo de consensuar con el Congreso de la Nación. Sí, hay que prestar atención también, en todo caso, si no se puede avanzar en un consenso respecto de un plan quinquenal, como plantean algunos proyectos, por lo pronto, antes de que llegue esa fecha del 30 de junio, quizás plantear en un proyecto que se mantengan los porcentajes que hoy por hoy están por decreto. Claro, ese es el punto. Ese es uno de los puntos de la ambición de primera instancia, ¿no? Lo que ya estableció el Gobierno Nacional hasta el 30 de junio, transformarlo en una ley y dejarlo en un proceso de nuevos pisos, podríamos decir, o nuevos techos para las retenciones. Y también avanzar en, a partir de ahí, un proceso de ir reduciéndolas. Algunos, como bien decís, llegan a cero y otros no sostienen que desaparezcan las retenciones, sino que haya justamente una medida más vinculada al precio de los commodities y más vinculado también a la capacidad recaudatoria del Estado, porque tienen que ver con la capacidad también productiva que tiene por sí misma la tierra argentina, ¿no? Más allá de la mano que le pongan los productores. Exactamente. Bueno, llegamos al final. Bueno, con novedades. Veremos cómo sigue la reunión. Está sucediendo ahora entre los presidentes de los bloques y el presidente de la Cámara, Martín Menem, para ver qué pasa con la interpelación del día de mañana y si se puede reunir a la mayor cantidad de diputados para rendirle un homenaje al Papa Francisco, que falleció esta madrugada. Nos vamos. Meli, gracias. Gracias, nos vemos. Nos reencontramos mañana, Amanda, puntualmente 4:30. 4:30, aquí estaremos, Fer. Gracias, quédese en sintonía, quédese en Diputados Televisión. Esto fue Pasos Perdidos. Gracias, nos reencontramos.